Empecemos. Soy el doctor Edwin López Ochoa, ya como el doctor Roca lo mencionó, pues actualmente estoy trabajando en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, en el cual pues estamos viendo mucha patología quirúrgica. Y bueno, empezamos con un poco de cómo estamos abordando actualmente. Primero, tener en cuenta que las enfermedades de la retina en general tienen una gran amplia gama de patología, pero más en niños, porque en estos van a comprometer desde su origen diverso, desde la bioquímica, la fisiología, la fisiopatología, es completamente distinto, es un mundo diferente. Y pues para esto tenemos que modificar las técnicas quirúrgicas que bien aprendimos en adulto, pero ahora lo tenemos que plasmar en los niños. Y esto va a ir de acuerdo en función al desarrollo ocular y anatómico individual. Y pues también tenemos que ver cada objetivo de cada patología, ya que en la cirugía vitreoretinal en niños tenemos objetivos muy diferentes, como si es que estuviéramos pensando en un adulto. Por ejemplo, en un adulto tenemos que pensar siempre en que el objetivo es aplicar la retina, aplicar de cualquier modo la retina, haciendo algunas retinotomías, poniendo algún gas, algún aceite, alguna incisión transcleral y también retirando el cristalino. Pues esto cambia, es muy variable en un niño. ¿Por qué? Porque un niño, pues, obviamente va a tener otra fisiopatología, va a tener el cristalino, que es muy importante para evitar la miopía. Y, por ejemplo, en el ROP, en la retinopatía de la prematuridad, que pues es la patología que más vemos quirúrgica en los países de Latinoamérica y más en nuestro país, los objetivos de esta cirugía básicamente es eliminar toda tracción vitreal y obviamente no tocar la retina iatrogénicamente. En otras palabras, si es que después de la cirugía nuestra retina puede quedar quizá desprendida, no hay ningún problema, mientras que no haya ninguna tracción vitreal. ¿Por qué? Porque el epitelio pigmentario de la retina va a hacer su trabajo y posteriormente la puede aplicar. En la enfermedad de Coats, como sabemos, es una enfermedad exudativa donde tenemos que evitar mayor exudación y tenemos que evitar cualquier tipo de proliferación vitreoretinal, haciendo uso de algunas técnicas como crioterapia, láser, para evitar que estos exudados aumenten, pues esos son los objetivos en este tipo de patología. Y así como en ROP, en COAX y quizá en algunas enfermedades como una incontinencia fimentis, donde tenemos que ver una cirugía a través de una isquemia retinal o un desprendimiento de retina reumatógeno en un alto miope o en una enfermedad de Marfan, pues todo esto engloba los diferentes tipos de objetivos y para cada enfermedad tenemos que tener un objetivo distinto. Para cada enfermedad o cada complicación vitreoretinal tenemos que tener un enfoque distinto y un abordaje diferente. Pero para llegar a la parte posterior tenemos que pasar sí o sí por el segmento anterior, donde tenemos que evaluar primero la dimensión del párpado. Quizá pues este párpado no es tan grande como puede ser un adulto y tenemos que valernos quizá de algunas técnicas, como quizá alguna cantotomía que se pueden realizar. Posteriormente le vamos a mostrar un video de cómo se han podido abordar este tipo de cantotomías. Tenemos que ver la posición del abordaje del paciente. Normalmente nosotros entramos en horas 12 para un adulto, pero en un niño, para tener mayor campo de visión, podemos ingresar por la parte temporal. Asimismo, tenemos que ver el diámetro corneal, profundidad de cámara anterior, grosor y cristalino, que en estos pacientes, pues definitivamente el cristalino va a tener mayor porcentaje de volumen con respecto al globo, ya que pues tenemos un globo mucho más pequeño. Y las adherencias vitro del cristalino y el vitrio tenemos que tener en cuenta, ya que van a ser más fuertes que de lo común. Acá vemos cómo podemos realizar un mayor abordaje. Tenemos en cuenta que el párpado de nuestros niños son más pequeños y la abertura o la hendidura palpebral es pequeña. Así que podemos valernos de cantotomías. ¿Para qué? Para exponer mayor porcentaje o superficie del ojo. Y no solo también es el hecho de hacer una cantotomía, sino también podemos inyectar un poco de anestesia. ¿Para qué? Para inducir una proptosis y así poder tener mayor visualización y mayor superficie donde poder trabajar. Y también, obviamente, manipular menos el globo ocular. Y podemos ver antes de la cantotomía y antes de la inducción de la proptosis para poder tener mayor visualización. También tenemos que tener en cuenta que las esclerotomías o las incisiones para poder entrar a la cavidad
van a tener dos ingresos, uno por pars plana en niños que ya tienen mayor edad o en pars pliccata en niños que van a tener menor edad. Y para eso se han hecho diferentes nomogramas, en los cuales podemos seguir dependiendo de cada patología. Es muy diferente abordar una patología por un desprendimiento de retina, tenemos en cuenta que pues es más miope, es un poquito más grande el ojo y por ende pues tenemos mayor superficie donde abordar. Cosa muy distinta que si es que hablamos de una patología de la retinopatía de la prematuridad, donde sí o sí tenemos que abordar por pars pliccata. Y si es que no podemos tener la seguridad de que estamos entrando por pars pliccata, podemos hacer una transiluminación. Y bueno, la longitud axial del ojo definitivamente es muy evidente. Tenemos que tener en cuenta que al nacer el globo ocular tiene un 70% de volumen del ojo del adulto. Y para eso también hay diferentes instrumentos para poder abordar a un niño. Podemos tener en cuenta como los instrumentos de Alcon que son para pediátricos. Lamentablemente en el país no hay, pero podemos tener algunos tips o algunas maneras para poder solo ingresar lo necesario y lo vamos a hacer posteriormente ello. Por ejemplo, en el primer video vamos a ver cómo de por sí no tenemos mucho espacio. Por lo que podemos hacer y las diferencias es que tenemos que abordar muy cerca al limbo, según el nomograma, según la edad gestacional a nuestro paciente y como no puede notar antes de ingresar el, todo el esclerótomo, lo que hacemos es con una pinza darle un stop. Como podemos ver también no tenemos mucho espacio, así que tenemos que maniobrar parte del párpado y siempre antes de ingresar con todo, damos un stop con la pinza. En otros lugares también se pueden usar las bandas de silicona, que eso va a ayudar a que le dé un stop y no ingresar de frente porque podremos lesionar la retina. Y ahí el éxito o el fracaso de nuestra cirugía. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos en nuestra lista de tipos de cirugía o de ayuda para poder dar un éxito a este tipo de patologías, cerclajes, vitrólisis, vitrectomías plana, asociado o no asociado a la insectomías. Esto va a depender del tipo de patología que tengamos. Por ejemplo, un paciente con un desprendimiento de retina, generalmente vamos a lanzarnos o ir o abordarlo con un cerclaje, ya que tenemos que eliminar las tracciones. En la vitrólisis tenemos la ocliplesmina, que si bien es cierto, en adultos ha ayudado, en niños no se ha comprobado que sea superior a una inducción del desprendimiento. Así que pues ya no lo usamos, o mejor dicho, no lo usan de por sí como primera elección. Y la vitrectomía plana definitivamente es la técnica de elección en muchas de las opciones, como en ROP, que es la cirugía que más hacemos. La idea es tener que realizar la menos alteración a la anatomía del ojo y retirar el vítreo y retirar las tracciones que tengamos en ello. Y bueno, la lensectomía va a depender mucho del tipo de abordaje que queramos hacer o las complicaciones que ya tengamos en un paciente o la gravedad en eso, ya que el cristalino, al ser muy importante para la rehabilitación visual, tenemos que conservarlo a más no poder. Y bueno, pensar que cuando entramos con un niño para una cirugía, tenemos que anestesiarlo. Y ahí podemos pensar en una cirugía bilateral secuencialmente inmediata. ¿Qué es esto? Lo que normalmente hacemos en un adulto es una cirugía vitreoretinal que, si es que es bilateral, tiene que ser en dos tiempos distintos para evitar pues algún tipo de infección o alguna complicación. ¿Esto es controvertido? Sí, porque en niños tenemos que algunas indicaciones como el ROP, traumatismos encefalocraneanos, o prácticamente está en Latinoamérica, donde hay pocos insumos, donde el riesgo de que este paciente se pueda perder es muy alto. Y bueno, la seguridad de una endoftalmitis se ha visto en los estudios, en los diferentes estudios, que es seguro, ya que va a menos del 1%, del 0,03% de riesgo de endoftalmitis en las series más grandes. Así, ¿es seguro una cirugía bilateral secuencial? Pues sí, actualmente sí, cambiando todo, pensando que es una cirugía distinta. Y bueno, cuando estamos en el intraoperatorio, ¿en qué pensar? Primero en la presión intraocular. Como vemos en esta cirugía, la infusión tenemos en 25 milímetros de mercurio. Tenemos que tener en cuenta que la presión arterial sistólica en los niños es mucho más bajo y por ende podemos, si es que aumentamos un poco la presión, podemos llevar a una obstrucción de los vasos.
Tenemos que tener en cuenta que la adherencia de la interfaz vitreoretinal es mucho más densa y las uniones están mucho más firmes. Y tenemos que evitar a toda costa una rotura iatrogénica, ya que de eso va a depender el éxito o el fracaso de nuestra cirugía, asociado o no a la insectomía. Y eso, pues, lo vamos a ver de acuerdo al momento en que estemos operando. Y siempre, menos es más. En una cirugía de niños, hacer menos cosas quizás nos vaya a llevar a un mayor éxito. Y por ejemplo, acá les muestro una de las cirugías donde podemos tener en cuenta y podemos ver cómo el vitrio está muy adherido a la retina y que es muy complicado retirarlo. Definitivamente, pues con paciencia, con un buen sistema de visualización, podemos llegar a retirar parte del vitrio, pero este vitrio está muy adherido. Pero así como tenemos instrumentos para poder retirar todo el vitro de la mejor manera, sin tocar la retina, sin ser muy bruscos con ella, porque tenemos que tener mucha cautela. Podemos hacerlo con, por ejemplo, un soft tip, en el cual, pues, haciendo pequeños toques y aspirando con mucho cuidado, podemos retirar todo el vitrio. Y pues para eso nos ayuda la transitonolona, que definitivamente el que se quede un poco de vitrio con transitonolona no es mayor problema. Pero también, ¿qué pasa en algunos casos, como en el caso de los ROPS? Tenemos que, acá podemos ver que estamos retirando el vitrio, estamos induciendo un desprendimiento de vitrio, pero tenemos que tener en cuenta que en el ROP es muy distinto, porque estos vasos, así como una retinopatía diabética, estos vasos crecen ¿hacia dónde? Pues hacia la cavidad vitrea, no solo en el plano de la retina. Y por ende tenemos que tener en cuenta que si es que inducimos un DVP, obviamente podemos llegar hasta un sangrado. Y eso también tenemos que evitar preparando al niño con un antiangénico unos 3 a 5 días previos a la cirugía, ya que como en este caso hicimos el DBP, estábamos limpiando todo y en eso, pues, ¿qué pasó? Empezó a sangrar. Y eso es lo que no queremos, porque esto demora un poco más la cirugía, tenemos que cauterizar estos vasos y la idea es en ellos, pues, crear la menor inflamación posible. Y el postoperatorio es igual, pues tenemos que tener en cuenta la postura, la medicación. En estos pequeños, como desarrollan bastante inflamación, les podemos colocar un corticoide periocular, como es la betametasona, controlar la presión intraocular. Ahora tenemos eh, varios instrumentos para poder tomar la presión y controlarlo semanalmente. Y una rehabilitación visual agresiva. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de miopía. Aún así, sea con aceite, que podemos refractarlos, o esperando el tiempo para que el gas se retire. Y bueno, eso sería todo. Siempre es un gusto, muchas gracias, doctor Roca, por invitarnos. Siempre es un gusto estar con usted. Y de todos modos, siempre felicitaciones por sus condecoraciones a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Sí, estas cirugías pediátricas son de mucho reto y hay que tener muchísimo cuidado, como lo dijiste, porque una pequeña ruptura en la retina es terminar en TC bullying, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado de no causar roturas en la retina y permitir que el epitelio pigmentado haga su labor, como lo dijiste muy bien, ¿no? Una consulta. En los pacientes de COAS, ¿haces drenajes externos? ¿Haces por esclerotomía y drenas el fluido subretiniano? Doctor, en los pocos casos que he tenido de quads, felizmente no me han venido muy desprendidos. Le he puesto bastante láser, Ujú. algunos higiénicos, y con eso han ido mejor. A cirugías de quads todavía no he entrado como tal, pero sí le he puesto láser con antihigiénicos. He leído algunos casos que sí iban mejor, pero el Ah, láser sí ayuda bastante. ujú. ¿Y cuánto tiempo esperas para que una retina de estos pediátricos vaya pegándose? ¿Cuánto tiempo hay que esperar usualmente? En realidad meses, doctor, meses. Desde que voy operando niños, que es desde prácticamente noviembre, las retinas van pegando, van poco a poco, pero sí, se tiene que esperar meses. Así es, hay que tener bastante paciencia y hay que aprender a lidiar con los padres, ¿no? Los padres que son, los pobres deben estar muy angustiados con los resultados de sus hijos. No sé si alguien tiene una pregunta para Edwin o pasamos con Gonzalo o lo dejamos. El uso de gases en los niños, diluyes, haces diluciones diferentes. No, doctor, generalmente igual. Generalmente hago la misma elección en esos pequeños. Generalmente la mayoría de pacientes que he operado son de retinopatía de la prematuridad, donde les hago solo un intercambio y les dejo la Avastin.
pues para que siga haciendo su efecto. De ahí, en los proyectos de retina, trato de solo con gas a la edición normal. No hay mayor cambio en ello. Ujú. Yo quería hacer un comentario, no sé si me escuchas esto o no, ¿está bien? Sí, sí, Gonzalo, Sí. dime. No, yo casi siempre cuando hablamos de niños, a mí me gusta dejar este mensaje y es que hay dos pacientes a los cuales yo le tengo mucho respeto y es niños y uveitis. Son las dos más grandes sorpresas que uno se puede llevar. Primero, Edwin, felicitaciones por tantos buenos trucos que da a aquellos que tratan niños, pero sobre todo yo le tengo mucho respeto a esta CROP con desprendimientos de retina y debemos tener experiencia para meternos en ellos porque podemos hacer más daño si no la tenemos de lo bueno que podemos hacer. Y ustedes son muy afortunados ya de tener un su especialista en retina pediátrica allá en Perú, de verdad que sí. Sí, perfecto, sí, así es, Edwin. Todos los niños que te van a ir a visitar vas a tener mucho trabajo. Muchas gracias, Edwin. Vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia, que es nuestro invitado especial, que es el doctor Juan Gonzalo Sánchez Montoya. Él es oftalmólogo cirujano egresado de la Universidad CES de Medellín, Colombia. Tiene más de 18 años de experiencia clínica. Es subespecialista en enfermedades de retina y cirugía vitreoretiniana en la Clínica Oftalmológica Centro Caracas y Fundación para Investigación en Oftalmología Arévalo Cotiño en Caracas, Venezuela, con nuestro gran amigo Fernando Arévalo. Y Juan Gonzalo ha sido uno de sus mejores fellows y me estoy seguro de ello. Está involucrado en numerosas investigaciones relacionadas con enfermedades de la retina. Es investigador principal en varios ensayos clínicos internacionales, autor de muchas publicaciones en revistas indexadas y actualmente es docente de la Cátedra de Departamento de Retina y Vitro en la Universidad CES en Medellín, Colombia, director científico del Instituto Nacional de Investigación en Oftalmología, el INIO, de mucho prestigio, y ha sido expresidente de la Asociación Colombiana de Retina y Vitro, ACOREF. Y nos trae un tema que es muy, muy interesante, porque todos tenemos pues pacientes insatisfechos luego de las cirugías del segmento anterior con lentes multifocales. Así que nos va a hablar cómo abordar quirúrgicamente al paciente insatisfecho con lentes multifocales con opacidades vítreas y desprendimiento vitrio posterior. Gracias, Juan Gonzalo. Gracias, Tono. Primero, pues gracias por la invitación. Desafortunadamente ya con este Zoom no nos podemos ver mucho en vivo, pero nos hace falta y ojalá nos veamos. Renzo, mil gracias por la invitación, muchos éxitos en todo este proceso. El ser presidente trae unos retos y sobre todo unos compromisos y que al final cuando evalúes tu periodo puedas dar fe de todo lo que querías hacer. Y yo creo que Gerardo, pues saliente, fantástico, un periodo chévere y ya entras a ser expresidente, que es la mejor parte de haber sido presidente, y si no, pregúntele a Tono. Es así. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver cómo nos va acá. Me cuentan si la están viendo bien. Sí, se Ahí ve está. perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Sí, Bueno, a la perfecto. sociedad, a todos ustedes, qué bueno en algún momento volverlos a ver, pero me agradecen mucho, estoy muy feliz de haber estado pues el día, de estar con ustedes el día de hoy. Entonces, como les dije, vamos a hablar de este paciente. A mí lo que me trajo a hablar de este paciente es los múltiples casos que me estaban llegando a la consulta. Y llegan este tipo de pacientes, los cuales todos hemos tenido, un paciente con 20/20 visión, 20/25, 20/30 y un paciente descontento. Tan, tan, tan aburrido está el paciente que llega en muchas ocasiones a consultarnos en varias ocasiones, nos consultan muchas veces y siempre con el mismo cuento de que no veo bien, pero cuando nosotros somos la visión tiene 20/20 visión. Y llegamos hasta pensar que es mejor mandarlo al psiquiatra y pensamos que sería nuestra mejor solución o que no vuelva donde nosotros, lo mandamos a donde un mejor amigo o aquel enemigo que queremos que se quede con el paciente y lo llamamos a ver si se queda con él, que porque el paciente es bastante molesto para uno. Y llegamos a meterle la culpa a cosas como esta, a decir que es una capsulotomía previa que no agarró todo el lente multifocal o el lente trifocal, o buscamos algún defecto que tenga el lente. Comenzamos a ver que no es unilateral, sino bilateral, pero muchas veces, y esto es lo más importante, cuando son unilaterales, siempre hay que buscar algo que está sucediendo.
Pero también llegamos a tener errores que con unas cápsulas completamente íntegras les hacemos capsulotomía y pensamos que ahí está el problema. Y llegamos a momentos hasta que hablamos de explantación en los pacientes porque probablemente fue un lente mal elegido o llegó a donde otro colega y como existe en todas partes el canibalismo médico, empezamos a hablar del colega, el colega mal y decimos, él fue, entonces quitemos este lente, coloquemos un monofocal. Y para hablar de lo que queremos mencionar hoy, yo traje este artículo que me encontré que me llegó una gran sorpresa y es que el doctor Camilla lo que hizo fue evaluar una serie de casos de 50 ojos al cual les hicieron una explantación de lentes multifocales. Y me llamó mucho la atención que lo que todos sabemos es que explantaron 18 ojos, la tercera parte por una disminución de la sensibilidad al contraste. Pero miren esta sorpresa. 7 ojos porque el paciente tenía excesiva expectativa preoperatoria, que ni siquiera sé cómo la califica uno, o muchas veces llegamos a esa conclusión que el paciente tiene mucha expectativa. Peor aún, miren este, que había una falla en la neuroadaptación de origen desconocido. Y si alguien todavía puede definir cómo se evalúa un proceso de neuroadaptación, a mí me gustaría que me contara. Porque yo no entiendo cómo uno llega a que la tercera parte de 50 lentes sean explantados por falla en neuroadaptación. Creo que es la mejor manera de salirnos del paciente que está sufriendo un síntoma que probablemente es real y nos estamos olvidando dónde está. Y sí, es completamente claro, los lentes multifocales, llámelos refractivos, llámelos difractivos, es comprobado que tiene una disminución de la sensibilidad al contraste mucho mayor si son los difractivos que los refractivos o para algunos lo contrario. Y también tenemos algo claro, son lentes absolutamente dependientes de un sistema óptico que es pupilado. Esto sería lo ideal de un punto que nosotros atravesamos por una pupila como se debería ver. Pero miren cómo se vuelve en algún lente, no vamos a mencionar cuál, cuando colocamos esa imagen a través de una pupila. Puede distorsionarse hasta este lugar. Por eso las pupilas son importantes para manejar un paciente con lente multifocal, el cual, ideal, máximo hasta entre 3 a 5, 5 y medio, algunos querrán mal, pero ya cuando tenemos 6, 7 milímetros vamos a tener problemas con estos pacientes. Este artículo a mí me ha gustado mucho que fue lanzado en el 2008 porque lo que hicieron fue simular un sistema óptico como el ojo, creando una córnea en un laboratorio y atravesaron una luz que venía de un objeto militar para ver cómo se difractaba o se refractaba. Y miren que es en el punto donde el lente, de acuerdo al lente que colocamos, si es asférico, esférico o es un lente difractivo o refractivo, cómo se difracta y se cambia el haz de luz final, que ustedes lo ven a su derecha de su pantalla, y de acuerdo al lente se puede difuminar hacia todos los lados. Miren, por ejemplo, un Technics ZM900 y una Crisoprestor, cómo lo da. Esto es casi que conocido por todos. Y si yo le pongo a este el problema mayor, que son pupilas que cambian entre 3 a 5 milímetros, miren que todos los lentes que están listados a su izquierda y que lo ven aquí a la derecha con la pupila, miren las imágenes que terminan dando cada uno de sus lentes. De acuerdo al tamaño pupilar, van a ser absolutamente borrosos y eso es en un ensayo que están viendo, que uno ve simulando en un laboratorio. Y todo esto se traduce en esto, que es la curva de función de transferencia de modulación, el MTF. ¿Cuál es lo ideal? Es una, una curva plana, la que ustedes ven a su izquierda. Esa sería lo ideal de acuerdo a la pupila, que se mantenga la imagen al final. Eso es lo único que nos está diciendo, es cómo es esa imagen desde el inicio hasta el final. Pero en otros lentes, en los lentes difractivos refractivos, aquí estoy colocando la Crisorestor, pero todo esto ha cambiado de acuerdo y cada uno tiene su curva de modulación, pero conocerla, cómo se muevan a través de pupila. Entonces, hasta aquí queda muy claro algo, cómo los lentes sí cambian la sensibilidad al contraste y sí tenemos que tener claro que la modulación de transferencia es cambiada al final. Tanto es que este OCT hecho por Carolina Sardi, miren lo que sucede cuando yo paso por un anillo. Ahí pasé por el anillo.
Si yo paso por el anillo, se me borra completamente la imagen del OCT. Si yo, mírenlo ahí, ahí se va. Estoy pasando por un anillo de un lente. Esa es la imagen que da y lo puse en un OCT Stratus que todavía algunos, perdón, Cirrus, que algunos tienen este equipo. Entonces yo me puse en la tarea de empezar a mirar la literatura y ver si es que solamente el lente es el que tiene daño en la sensibilidad al contraste. O yo quiero saber qué pasa con el vitrio. Si aquí yo tengo una patología del vitrio que me puede sumar a esta daño en la sensibilidad al contraste. Y me encontré con este estudio. Un estudio que queda completamente claro que solamente analizó la función del contraste a nivel de las patologías del vitrio. Y solamente el envejecimiento nos va a dar un adelgazamiento de la capa de células ganglionales, la cual con eso ya está demostrado que hace una disminución de la sensibilidad al contraste, solamente por envejecer. Pero yo quería ver si el vitrio, quitando esa variable, y este estudio estudió 57 ojos, hizo un análisis multivariado y quitó la variable del engrosamiento de la capa de células ganglionales que usted la ven ahí abajo, muestra como si el estatus del DBP tiene estadísticamente significativo peso en disminuir la sensibilidad al contraste. Solamente tener un DBP. Y si le sumo las opacidades vítreas, tengo también peso para disminuir la sensibilidad al contraste. Y ya la edad, que la vamos a ver también con el análisis de los lentes aquí adelante. Eso es el DBP. Pero ahora miremos las opacidades vítreas, ¿sí? Estas opacidades vítreas hicieron este estudio en el cual miraron con ecografía y metieron un software que lo que hacía es analizar las densidades, ecodensidades que tenía el vítreo y hicieron un análisis por esto. Esto es un vítreo denso y esto sería un vítreo que no tiene densidades o opacidades. Y agarraron 22 ojos y es absolutamente claro que el resultado fue sensibilidad al contraste disminuida y peor aún, daba disminución de la calidad de vida del paciente. Entonces ya, DBP y opacidades sí lo hace. Ahora miremos qué sucede si yo hago una cirugía de catarata. ¿Cuál es la posibilidad que yo, un paciente que tengo con un vitrio sano, pueda llegar a producir un desprendimiento del vitrio? Este estudio, 188 ojos, de los que no tenían DBP eran 31%. ¿Y cuántos de estos llegaron a producir un DBP? Llegaron a producirlo en el 59% de los pacientes durante el primer año, siendo la mayoría, casi el 60% durante el primer mes. Entonces, sola cirugía de catarata, tenemos que contarle a nuestros pacientes que van a hacer DBP y tienen esa posibilidad. Y ya sabemos que hay una disminución a la sensibilidad al contraste. Entonces tenemos lentes, vítreo, opacidades, que ya sabemos que son sumatorias para producir esto según lo que acabamos de ver. Pero si hay un estudio que nos lo comprueba, en el cual se revisaron 475 ojos, en el cual se analizaron los lentes intraoculares multifocales, un lente intraocular multidifractivo, y se analizó si el DBP, los pacientes con DBP tenían menos agudeza visual final. Y acuérdense que uno es casi la mayoría de estos pacientes que se le hacen prelens. Estamos buscando visiones de 20/20, 20/25 y hasta 20/16. Y miren cómo la imagen de la barra naranja, que son los que representan los de DBP, tienen menor posibilidad estadísticamente significativa de llegar a sus mejores visiones. En lejana, 20/16, pero en cercana, en 20/20 y 20/25. O sea, el DBP sí altera la posibilidad de llegar a una mejor visión. Y esto está adicionado a que si yo le cargo la edad al paciente, los pacientes mayores de 70 años comparados con los de 60 años van a tener menor posibilidad de tener buenas agudezas visuales al final de tener el lente multifocal. Y después de todo esto, uno se pone a pensar cómo yo miro el vitrio. Porque es que el paciente me está consultando porque tiene algo y ellos muchas veces nos llegan diciendo, a mí se me mueve algo. Yo siento que tengo algo opaco cuando comparo los dos ojos, pero no nos definen muy bien. Y recuerden que nosotros tenemos una herramienta que es el OCT, ¿sí? Y el OCT, si yo puedo decirle al técnico, yo mismo manejo el OCT, puedo cambiar los parámetros para que vea la interfase vitreoretinal y puedo llegar a verlo hasta este punto. Yo recomiendo, si es posible, tener un OCT de campo amplio como este, que es el Optolib, ¿cierto? Aquí podríamos llegar a ver
cómo está hasta las bursas del vitrio. Pero no olvidemos que no todas las opacidades están cercanas a este punto. Yo les voy a mostrar, estos son pacientes que hemos operado del vitrio. Este es el primer paciente que lo van a ver ahí en movimiento. Él decía, yo tengo algo, a mí se me mueve algo, y uno las ve. Pero yo dije, ¿será que el OCT me ayuda? Y nos dedicamos a mirar, fue el infrarrojo. Y miren el infrarrojo cómo hace la sombra al vitrio. Cómo si realmente lo que a uno le está relatando el paciente, uno podría objetivamente mostrárselo al paciente y podría pensar que sí lo ve. Y vamos a compararlo con este otro paciente, en el cual sí quiero que miren un poquito el BSCAN. Miren las sombras que se producen alrededor que van pasando. Esas son las sombras que está produciendo, no voy a volver acá, estas son las sombras que está produciendo la opacidad, que aquí no la vemos muy bien en el BSCAN, pero miren, pónganle la mirada en el infrarrojo, miren las opacidades que el paciente tenía, ¿sí? Entonces se ven muy claros. Este es otro paciente, este que les voy a mostrar acá, es un paciente que me decía, yo tengo una sola sombra que se me posiciona cuando yo estoy viendo, ya le habían operado con el lente, un lente multifocal, un trifocal, y dice, yo en este ojo estoy leyendo y llega un momento que ya dejo de leer. O dos, esto me está incomodando tanto, estoy muy abrumado, estoy angustiado, y yo la veía, pero ¿cómo la muestro? Pues miren el InFace, el infrarrojo. Esto es una opacidad central grande que si ustedes la ven, se ubica sobre toda la fobia. Ahí la podíamos ver. Entonces, yo tengo dos herramientas. Este es otro paciente que me dice, después del lente monofocal, me dice, yo no veo bien. Y aquí ya el cirujano, ¿por qué lo manda? Porque dice, aquí ya no le puedo meter la culpa al lente, porque es un monofocal. Y cuando hicimos el OCT, vimos que sí tenía una membrana epirretiniana pequeña, pero el paciente no se aqueja que constantemente tiene una mala visión. Él aqueja que ocasionalmente, cuando está leyendo, se posiciona en una lluvia de algo opaco que no puede definir adecuadamente. Miren la foto de él, miren el movimiento que tiene el infrarrojo, en el cual mírenlas cómo pasan en ese momento, ¿sí? Entonces, es verídico que uno las puede objetivamente ver. Entonces, ¿por qué el retinólogo? Porque primero que todo, yo digo, uno, hay que creerle al paciente. Dos, hay que creerle. Ya después de que el oftalmólogo que hizo la cirugía nos dice, aquí hay algo que yo no puedo definir, tenemos una razón que es buscarla. Y cuando la encontremos, no nos podemos olvidar que estos son pacientes de 2020, 2025, 2030, que es muy difícil tomar una decisión si voy a entrarlos a cirugía o no los voy a entrar a cirugía. Les muestro este paciente porque aquí me voy a detener un poquito, porque yo decía, yo lo entré a cirugía, yo ya les voy a mostrar por qué, pero me puse a mover el ojo a ver si desde afuera yo podía ver las opacidades. Y yo creo que ustedes alcanzan a ver una pequeña opacidad que mueve acá y uno dice, eso no puede ser lo que está molestando a este paciente. Ahora miren aquí, continuando el oso, miren cómo es el vitrio. Esto no es que esté desenfocado. Esto es un vitrio que es absolutamente opaco. Mírenlo cómo se mueve, ¿sí? Con la transiluminación lo vemos. Y si ya vamos hacia adentro, aquí que nos estamos enfocando en el vitrio, mire todas las opacidades que este paciente tiene. Este paciente tenía 20, 25 de visión y era un alto ejecutivo, el cual me decía, no me aguanto más. Y era el primer ojo que operaba. Lo operamos, ya después de quitar esa opacidad, el paciente estaba absolutamente tranquilo, pudo seguir su vida normal y sobre todo nos decía, me cambió la vida. Ya ustedes me preguntan a mí, ¿cómo es la cirugía? Yo aquí ya tienen que entrar ustedes en un dilema si a ustedes les gusta hacer cirugía solamente del core o hacer una cirugía extensa con una protección de la periferia. Yo soy, creo que de la antigua eh, escuela, la cual a mí sí me gusta ser juicioso en el vitrio periférico y soy extenso buscando esa periferia que quede libre porque sabemos que con el tiempo ese vitrio puede hacer una fibrosis y después hacer un desprendimiento de retina y no, o un desgarro. Y no se les olvide, estamos tratando pacientes de 2020, 2025, 2030, donde no nos podemos perdonar una complicación. Esto debe ser uno absolutamente cuidadoso para realizarlo. Pero hay que convencer a este paciente de hacerse. Entonces, ya después de yo
decirles si hay que operar a estos pacientes, yo también tengo que avalar esto. Y este estudio es muy bonito, es un estudio del doctor Guyen, el cual miraba cuál era el beneficio de hacer vitrectomía versus observación. 180 ojos sintomáticos que no solamente eran con lentes multifocales, sino monofocales y hasta pacientes páquicos, en el cual él analizó la huesa visual, la sensibilidad al contraste y la ecografía vítrea. Y tenía el grupo de observación, el grupo de vitrectomía. Aquí en las flechas pueden observar el número de pacientes que se colocaron en vitrectomía y en observación. ¿Cómo entraron los de vitrectomía? Se les ofreció a ver qué querían hacer y ellos eligieron hacer la cirugía. Y este es el resultado. Postvitrectomía, había una disminución de la ecodensidad en todos los pacientes, tanto fáquicos, monofocales como lentes multifocales, mayor del 50% de la ecodensidad, con una P estadísticamente significativa con respecto al de observación. Pero la mejoría de la sensibilidad al contraste fue hasta el 48% de los monofocales. Pero miren esta mejoría de los multifocales, fue en el 37% de los pacientes. Y el cuestionario de calidad de vida en todos los pacientes mejoró. Conclusión, independiente, porque esta es otra variable que uno tiene que meter. La mayoría de los pacientes que también fueron llevados, la mayoría no, muchos de los pacientes que son llevados a este tipo de lentes son miopes y la mayoría tienen condensaciones. Pero este estudio muestra que independiente de esa miopía, independiente del sexo, independiente de la edad, la vitrectomía sí mejora la sensibilidad al contraste y la calidad de vida. Y los lentes multifocales, teniendo un 37% de mejoría en la sensibilidad al contraste, tenemos que considerar la vitrectomía y quitarnos un poquito la cabeza que el paciente solamente va a solucionar la agudeza visual. Y aquí lo que les traje es otros artículos donde hablan de la buenos beneficios que tienen estos pacientes considerar la vitrectomía. Por ejemplo, en este estudio, 43 ojos de 26 pacientes, donde muestran que antes de la vitrectomía su sensibilidad al contraste era peor después de la vitrectomía. Y este estudio que todos conocemos del grupo, porque todo no pertenece a él, que es el grupo PACORES, donde hizo 16 ojos de 8 pacientes, que estos se los han presentado varias veces. Pero solamente es este cuadro, que a mí me parece que es lo más diciente del estudio para esta conferencia, y es la calidad de vida de los pacientes. Mejoraron en su visión en general, con una P significativa. Mejoraron en las actividades cercanas, con una P significativa. Mejoraron en las actividades a distancias. En general, el paciente mejoró su calidad de vida. Y estos son los otros estudios que hasta hay un estudio que vende aquí del doctor Rostamay, que habla del beneficio de costo efectivo que tiene una vitrectomía para los pacientes que tienen degradación de las mioesopsias. Todos conocemos que la mayoría de los pacientes que llevan relatando que tienen disminución en la sensibilidad al contraste son pacientes que tienen alta demanda visual. Son pacientes que son altos ejecutivos, pacientes arquitectos, pacientes que fueron llevados pintores. Yo tengo una historia de un paciente que era curador de arte. Llevaba 4 meses sin poder trabajar y hacer su papel porque no lo podía hacer. Le hicimos la vitrectomía y él dijo, igualmente dijo, regresé a mi vida normal. Pero yo en estos pacientes también llamo la atención porque no sé si hay cirujanos solamente de segmento anterior y es que no se les olvida que hay que tener en cuenta otras patologías cuando vayan a colocar lentes intraoculares, multifocales, trifocales y todo esto. Y es que todos pueden llegar a tener patologías vítreas establecidas, patología retinal ya establecida, que hay una influencia de la visualización después para uno hacer cirugías y pacientes que el paciente tiene riesgo de patología retinal después de cirugía. Todos los años de vida que el paciente tenga y hay que comentarlos con ellos. Entonces, ¿qué debo evaluar después de una vitrectomía? Esta la dejé en blanco porque yo personalmente lo que yo evalúo es calidad de vida. No podemos nosotros, y dos, es que mi paciente no se vaya a complicar. Yo no puedo generar una vitrectomía pensando que va a mejorar la agudeza visual del paciente, porque la mayoría de estos pacientes son agudezas visuales muy, muy buenas. Eso sí, no se vayan a dejar meter un gol que hay que hacer como retinólogos, hay que hacer una keratometría y hay que hacer una refracción. No nos dejemos meter un gol de un paciente que tiene, por ejemplo, un astigmatismo, porque el astigmatismo probablemente una buena refracción podría mejorar a ese paciente.
Conclusiones que quería yo dejar: las opacidades vítreas del DPF interfieren con el MTF y la sensibilidad al contraste en los pacientes con lentes de alto desempeño y por ende aumentan su sintomatología. El DPF no es una contraindicación para cirugía, yo no estoy dejando eso, pero sí se debe tener claridad con esto con el paciente y hablar de él, que si lo tiene, esto puede inferir un poquito, y si lo hace, esto puede cambiar un poquito la visión del paciente. El OCT de campo amplio, utilícenlo como una foto en la foto de infrarrojo para ayudar a determinar la magnitud del compromiso y hacer como un acercamiento al paciente y mostrarle lo que está sucediendo. Que la vitrectomía mínimamente invasiva ha demostrado su utilidad en el tratamiento de pacientes y ya lo demostramos. Y los tips para el cirujano: si hay aquí pacientes, cirujanos que implantan lentes, deben creerle a los pacientes con los síntomas de calidad de visión del paciente. Créanle lo que más puedan. Muchas veces decimos que es la neuroadaptación, pero probablemente es que no sabemos qué está pasando con el paciente y es la mejor forma de salir del paciente. Indague por los síntomas de mioesopsias y fotopsias que podríamos solucionarlos. Revise la periferia del paciente antes y después de su cirugía. Revise el vitrio. Analice previamente la interfase vitrorretinal y recuerde el uso de OCT en este modo. Los pacientes jóvenes recuerden que serán viejos y van a tener DEP el día de mañana y van a tener patología. No se contraindica, pero recuerden que pueden llegar a ser patologías. No toda mala calidad y cantidad de visión necesita capsulotomías. Piensen que hay un vitrio enfermo. Y no todo se debe a la neuroadaptación. Yo creo, Tono, que esto era lo que yo les traía. Yo les agradezco de verdad mucho por la invitación. Siempre saco esta diapositiva porque ustedes saben con quién trabajo, con Carolina y con Claudia, a la que a ellos les debo que pueda yo poder jugar un poquito con el OCT. Ya aquí dejo abierto una discusión porque esto puede generar opiniones de retinólogos, de oftalmólogos generales, que yo creo que vale la pena hablar de ello. Muchas gracias, Juan Gonzalo. De verdad que muy, muy buena la presentación y de mucha actualidad, porque todos los días vemos pacientes con estas alteraciones de flotadores y de miosopsias, que a veces es un dolor de cabeza tratar con ellos. A ver, yo estaba pensando, escuchándote, los pacientes que más nos piden un lente multifocal, un trifocal, son, como dijiste, pues los pacientes, los ejecutivos, los pacientes jóvenes, que no quieren usar anteojos ni de lejos ni de cerca, ¿no? Y estos pacientes son los que después van a hacer un desprendimiento vitro posterior o que ya tienen un poco de desprendimiento vitro posterior o flotadores y que van a empeorar en el tiempo. Entonces, bueno, algunas veces cuando yo veo a estos pacientes, les digo, no, mejor tú no eres un candidato bueno para un lente multifocal. Pero, ¿qué opinas de a estos pacientes hacerles de inicio una cirugía de catarata o de cristalino con lente multifocal y vitrectomía central a la vez? Eso. Me parece muy buena la pregunta porque tengo hasta un cirujano que hemos llegado a discutir este tema, que ustedes lo conocen probablemente, que es el doctor Luis Fernando Mejía, y Mm. nos hemos sentado a hablar de esto. Yo, el único problema que le veo a esta cirugía de hacer una combinada es el centraje del lente. Cuando uno hace una vitrectomía, usted puede estar alterando el centraje del lente después de la vitrectomía. Y ese es el problema. Pero yo sí creo que finalmente terminan muchos pacientes, y es lo que yo les digo en una cirugía, en 2 tiempos. Y yo ahí, a lo que hemos definido entre ambos es: si usted tiene opacidad vitreal, tiene BP, hay que decirle al paciente: mire, usted va a mejorar su visión cercana y lejana, pero este síntoma que usted de pronto no me había relatado y sí lo ha visto, puede empeorar. Y si empeora, termina en una segunda cirugía. Entonces, para mí, el único problema de la combinada es el centraje del lente, el resto nada más. Si usted se tiene confianza para centrar un buen lente, dele tranquilo. Ujú. Y el centraje es muy importante en estos casos, muy, muy importante, ¿no? Estos lentes trifocales, multifocales. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? Eh, Tono, Sí, sí, Gerardo. ¿Quería hacer una pregunta, Gerardo? No, no, pero ya que me has llamado, mira, ya igual Manuel le estaba haciendo una pregunta del centrado, y eso más o menos también estaba pensando yo, ¿qué posibilidad hay de que haciendo la vitrectomía uno también no tenga un buen centrado del lente intraocular? Eh, Cuando hablamos con los cirujanos de córnea y de segmento anterior,
sobrecentrado. Si usted los oye, la mayoría de gente dice, el lente se centra donde él quiera. Eso se va a poner donde él desee. Póngalo donde usted lo coloque. Yo soy uno que sugiero y cuando hago mis pacientes, los pongo inferonasales porque acuerde que todas las pupilas están un poquito tiradas para evitar lo que antes llamaban un poquito el ángulo capa, pero que ya hasta se está mandado a recoger si el ángulo capa es importante o no es importante. Ellos dicen, póngalo donde lo ponga, se va a centrar. Yo no creo que cuando usted haga vitrectomía y cirugía de catarata al mismo tiempo, él se centre donde uno quiera, ¿cierto? Y siempre va a estar en el centro. Yo sí creo que usted está infiriendo en una anatomía donde ya no, el back no se configura y queda configurado igual que antes si usted tiene el vitrio. Ujú. Oye, Tono, Sí, Juan Gonzalo, ¿cómo estás? Tengo una pregunta para ti. Dale, Renzo. Sí, mira, yo trabajo en una clínica de segmento anterior, tú lo conoces a Luis Izquierdo, y pues el volumen de pacientes con lentes multifocales, trifocales es bastante grande porque es una clínica principalmente de segmento anterior. Entonces, yo tengo dos preguntas que me surgen a raíz de tu plática. Y la primera es, ¿cuál sería tu mensaje para los segmentólogos respecto de cuál sería como el estándar para solicitarle a los pacientes para tratar de anticipar la, la posibilidad de que vayan a tener estos problemas de alteración del incremento de la mala calidad, de la mala sensibilidad al contraste? Es decir, tú nos decías, por ejemplo, que jugabas con el OCT, que veías las imágenes en infrarrojo, eventualmente que buscabas con tu OCT las bursas o las alteraciones del vitrio, pero tienes como una práctica habitual que pueda aplicarse, digamos, con los equipos estándar, como una ecografía simple o algo que nos permita decirle a nuestro paciente que va a ir por lente multifocal, oye, mira, vas a ir por lente multifocal, pero podría suceder esto. En nuestra clínica y en Medellín como tal, como ciudad, se tiene claro que paciente que usted vaya a llevar a lente multifocal, llámese difractivo, sistema de Doff, todo eso, se les aconseja un OCT de mácula. Porque los cirujanos de segmento anterior no saben ver mácula, no saben ver vitrio. Y Ok. nosotros ya, en la clínica de nosotros, que ya estamos mandando esto, estamos tratando de siempre ponerles el mensaje de la interfase vitrioretinal. Pero no se les olvide algo. Muchas veces hay opacidades anteriores, ¿sí? Entonces, ¿yo qué recomiendo? Cuando hagan el OCT a sus pacientes, nosotros lo tenemos como un estándar de los pacientes que van a ser llevados porque pagan además mucho dinero por eso, ¿cierto? Entonces, hacerles un OCT más, un OCT menos no es un gasto sabiendo que usted va más seguro. Y muchos pacientes por patologías maculares y todo se sacan del panel para hacerse. Ese yo creo que sería una ecografía, no. ¿Por qué una ecografía no? Porque no son estandarizadas y usted no tiene un sistema software que le pueda dar un análisis para decir si las opacidades van a inferir o no van a inferir. Pero si hay algo claro, examine y si usted ve opacidades grandes, mencióneselas al paciente. Y dos, yo la mejor recomendación que le puedo hacer al cirujano es pregunte por los síntomas del paciente antes de la cirugía. ¿Usted ha tenido miosopsias? Y con eso, si ha tenido, solamente menciónelas y tome una decisión con él para que no no esté en desagrado con esto, ¿cierto? Eso sería mi recomendación. Y Juan una Gonzalo, pregunta más. Sí, sigue, dale. sigue, Reto, sigue, Reto. Sí, una pregunta más. Calibre 27, calibre Ajá. 25, para hacer la fluaterectomía. Sabemos hoy porque el temor del segmentólogo, cuando te deriva un paciente, bueno, no sé cómo será en tu caso, pero yo creo que en nuestra realidad todavía los segmentólogos le tienen mucho respeto a que el retinólogo haga vitrectomía bajo esa corriente que siempre se ha arrastrado de que la vitrectomía incrementa el riesgo de un eventual desprendimiento de retina. Entonces, yo, por ejemplo, le decía
a mi segmentólogo, oye, mira, si ya el problema es inmanejable, pues lo mismo que tú, vamos a sacar los flotters, ¿no? Pero siempre la resistencia, digamos, de cuáles son los riesgos que tú muy bien ahora enumerabas, sobre todo en gente que tiene muy buena agudeza visual. Entonces la pregunta es, ¿hay cómo minimizar esos riesgos? O sea, ¿el calibre cuenta? ¿Hay algo más que cuente? No, yo sí creo que la vitrectomía cambió todo cuando pues, entramos a la mínimamente invasiva. Entre más mínimamente invasiva, pues va a ser mucho mejor. Pero yo sí creo que lo más importante es hacer una muy buena vitrectomía. Eso es lo que va a hacer. Y dos, usted tiene su retinólogo de confianza, usted sabe con quién le manda a sus pacientes, o sea, usted sabe a qué retinólogo le va a dar la confianza de un paciente de 25. Pero también ¿por qué yo traje por qué estoy ahorita metido con esta conferencia? Porque es que hablando con Luis Fernando Mejía, él tenía unos pacientes que ya me decía, no puedo más y me los empezó a mandar a verlos y cuando los empezamos a tratar, nos dimos cuenta de que nosotros estamos minimizando como retinólogos y como segmentólogos un gran problema que para el paciente sí es un gran problema. Y la sensibilidad al contraste cambia. Juan Gonzalo, Ojo con algo, ¿qué ojo con calibre? algo. Yo no quiero decir algo que toda opacidad vítrea que usted vea en un paciente con multifocal sea de cirugía de vitrectomía. Ese mensaje no puede quedar. Por eso yo tengo unas preguntas muy claras para mis pacientes. ¿A usted lo abruma este síntoma, sí o no? ¿Cada cuánto usted piensa en el día por este síntoma? ¿Sí? Si Claro. usted es lo que le está, usted está, por decir algo, esta palabra no es de lenguaje, pero usted está acontecido todo el día y usted hizo consciente su ojo todo el día, es porque algo está sucediendo, hay que creer. Y empiecen con esos pacientes y ya después mirarán a dónde nos vamos a extender y dónde la literatura nos va a mostrar. Claro que sí. Juan Gonzalo, ahí Manuel Segarra, bueno, primero, Dino Nateri te felicita y te pregunta qué calibre utilizas. Y Manuel Segarra hace una pregunta interesante, te pregunta si la vitrectomía cambia la refracción inicial con la que ha quedado el paciente. Este, ¿Crees que la cambia? No la cambia. Muchas veces hasta por beneficios. Realmente será más 0,25 de pronto, pero hay tanto beneficio en la calidad de visual del paciente que el paciente no se va, no tiene algo que le llame la atención, un más 0 o un menos 0,25. No lo he medido, pero hasta el momento los que yo he estudiado no muestran ningún cambio en esa refracción. Eso es. La otra pregunta que le hizo, ¿cuál fue? ¿Qué calibre utilizas tú? 25 plus, 25. porque 27 no ha llegado muy bien. Ahí vieron que solamente Ecuador y Perú, aquí por costos no nos ha llegado muy bien, pero ahí vamos. Pero es Cuéntame, fantástico, y aprovecho. cuando les haces vitrectomía a estos pacientes, ¿aprovechas y les haces capsulotomía posterior con el vitrector? No, señor. No. Yo ¿Por qué? respeto mucho la cápsula porque pienso, en mis manos no se pacifican después de, si la cápsula está íntegra, pero se lo respeto. Creo Mm, que sí. Y la única recomendación que yo haría en una capsulotomía, si la van a hacer de una vez, hagan la capsulotomía que libere todos los anillos del lente. Esto es muy ujú. importante, porque es Correcto. que todos los anillos tienen una función, todos. Los más periféricos menos, pero sí tienen su función. Libérenlos. No como el que les mostré yo en la imagen al inicio. Ujú. Ok, entonces es mejor hacerla mucho tiempo después, esa vitrectomía, esa capsulotomía, por si acaso no se nos vaya a usar un lente de esos. La pueden hacer, yo creo que la pueden incluir en su paquete. ¿Cuánto tiempo crees que es un tiempo prudente para un paciente que ha tenido una cirugía y que tiene estas molestias para decirle a los dos, mejor esperamos tanto tiempo para entrar en una forma para saber si tú estás dispuesto a una operación y que sea más segura nuestra vitrectomía, que tengamos menos complicaciones? Aguánteselo 3 a 4 meses Ujú, de cómo está para que todo esté estable y sepa que por ahí es todo, porque también puede ser que la refracción no se ha estabilizado, puede ser que el lente no está en su posición, o sea, todo esto, pero yo 3 o 4 meses, antes de 4 meses sí no hago ninguna cirugía, ¿sí? ujú, A menos que tenga una condensación demasiado evidente en el centro y que la pueda demostrar inmediatamente y que haya sido una catarata en la cual visualmente no haya sido vista antes por alguna razón, sería la única indicación que yo le daría. ujú. Muy bien. Bueno, por ahí Carolina nos comenta que si vamos a pedir los CT, se debe entrenar al operador del equipo para ver cómo es que hay que ver, cómo hay que registrar estas opacidades del vitrio, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante.
No todos tenemos un operador que puede encontrar estas capacidades del vitro, hay que entrenarlo realmente, ¿no? Para que Ahí las tienen entienda. a Carolina que les enseña. Sí, por eso, que nos dice cómo hay que verlas y cómo hay que registrarlas, para que nos las enseñen después. Entonces, Sí, eso es sí. importante. Eso es importante. Va, vamos a complementar esta conferencia con un pedacito que ella nos enseña a hacer. Yo creo que vale la pena. Así es. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Renzo, creo que damos por finalizada la conferencia. Sí, Tono. Bien. Bueno, Juan Gonzalo, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros. Pronto te tendremos aquí en Perú ya para que vengas a comer rico, a comer algo bueno aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a todos. Renzo, te dejo para Muchas que sigas. gracias a ustedes. Bueno, una vez más, agradecerte, Juan Gonzalo. La verdad es que la plática ha sido sumamente interesante. Yo creo que ha sembrado en más de uno ahí Vemos una... también que las licencias, Ups, estas siglas que dicen BS 2016, son las licencias de Windows Server. No, creo que se filtró un audio, ¿sí? sí, sí. Sí. Otra cosa. Ya, ok. Diciéndote, Juan Gonzalo, que yo creo que la plática ha sembrado en todos los que te hemos escuchado una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar este tema de los flotters, los lentes multifocales y la insatisfacción de los pacientes. Siempre será un tema que está en constante cambio porque tanto los lentes como la vitrectomía están en constante cambio. Así es. Y gracias a Edwin, yo creo que Que ya no tenga soporte significa que ya no le den. somos muy pocos los que nos aventuramos a hacer cirugía de vitorretina pediátrica o los que se aventuran, no yo. Es una cirugía bastante retadora y pues te deseo todo el éxito del mundo en esta nueva faceta de cirujano de vitorretina pediátrico en el que has ingresado. Por lo demás, gracias a todos los que han ingresado al Zoom para participar en en la primera fecha de la actividad académica de la Sociedad Peruana de Oftalmología en el capítulo Retina Vitro. Los invitamos a todos a todos los miembros de la Sociedad Peruana de Oftalmología que se queden unos minutos para hacer la elección del nuevo vocal del capítulo de Retina y Vitro de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Bueno, buenas noches a todos. Yo me retiro para que continúen con ustedes y mil gracias por la invitación y nos vemos pronto. Feliz Gracias, noche. muchísimas gracias. Gracias, Juan Nos vemos. Gonzalo. Te pasaste. Gracias, Juan Gonzalo.